El libro de Enoc, uno de los libros más extraños, prohibidos y misteriosos de la historia, habla de unos seres llamados los vigilantes, de gigantes, de Nefilim. Observen esta imagen. Lo que usted está viendo es una de las ilustraciones antiguas que corresponden al libro de Enoc. Sus textos son realmente enigmáticos y misteriosos. Algunos dicen que están conectados con extraterrestres, con el fenómeno ovni. Otros dicen que están llenos de mística y secretos alquímicos y mágicos. Y en este capítulo de Más Allá les vamos a contar los secretos del libro de Enoc. Julián Zapata. Yarley García. La idea de que hay seres extraterrestres vigilándonos siempre ha estado en toda la historia. No es de ahora, no es de hoy. Hay teóricos de los antiguos astronautas. Si uno viera realmente desde el punto de vista filosófico, teológico, ángeles, vigilantes de lo que vamos a hablar hoy, son extraterrestres porque no están en este mundo o comparten este mundo pero no hacen parte de nuestra realidad, de nuestro plano. Serían seres que están en otras esferas, en otras dimensiones, tal vez. Tenemos entonces muy pocos textos que hablen en detalle de estos seres y de estas criaturas, aparte de los textos bíblicos y místicos. Y uno de esos libros, tal vez el más enigmático, el más secreto en cierto sentido, ha sido el libro de Enoc, un profeta antiguo, un libro casi tan antiguo o tan antiguo como los principales tomos de la Biblia, y que contiene un elemento que me parece increíble, que es los vigilantes. Vamos a hablar de eso, que serían esos seres extraterrestres que nos vigilan. Y para hablar de todo lo que contiene el libro de Enoc, tenemos a dos personas que saben muchísimo de estos temas. Nada más y nada menos que alguien que ustedes prefieren todo el tiempo que está aquí, que les gusta mucho lo que dice, es periodista, es investigadora, es Yarley García. Yarley, gracias por estar esta noche en Más Allá. Gracias, Esteban, y un saludo para toda la gente que se conecta con nosotros. Me encanta el libro de Enoc, ¿sabe? De todas las cosas que he tenido la oportunidad de estudiar, el libro de Enoc y la vida de Enoc me parece maravillosa, llena de intrigas y de misterio. Y es que es un libro increíble, o sea, sí, mucha gente lo ha perseguido, estuvo prohibido, es un manuscrito, se han encontrado restos incluso en el Mar Muerto de elementos que dicen que se conectan con ese libro. Y para hablar también de todo eso tenemos a alguien que ustedes también siempre han buscado, que está aquí, que conoce muchísimo de esa historia, el imán Julián Zapata. Imán, muy buenas noches, gracias por estar Más Allá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y las bendiciones del Creador sean con todos vosotros. Gracias, querido maestro Esteban Cruz, por esta generosa invitación. Bueno, al programa Más Allá, porque este es un tema fantástico, transversal a todas las grandes civilizaciones y tradiciones espirituales. Es un banquete realmente, Enoc, para pensadores, filósofos, místicos, científicos, para todo el mundo. Voy a comenzar una vez con usted. ¿Qué es el libro de Enoc, imán Julián Zapata? A ver, para saber qué es el libro de Enoc, primero hay que saber quién es el personaje. Y es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Es un hombre que nació entre Adán y Noé. La historia está entre esos dos puntos históricos. Es un personaje antidiluviano, ¿sí? Es el padre de Matusalén, para ubicarlo. Pero hay algo más interesante con la figura de Enoc. Es que siempre se la ha relacionado con la suprema sabiduría y tiene muchos nombres. Los árabes le llaman Idris, como es el hombre más sabio. También se le conoce con otro nombre que es Heder o Hodor, el profeta verde. Y algo increíble, el mundo egipcio lo conoce como Hermes Trimegisto. O sea que esos son los 4 nombres por los que se le conoce. Eso ya lo hace especial. ¿Y por qué lo hace especial? Porque inicia una revolución espiritual cuando tiene 40 años en la Mesopotamia, en lo que hoy es la Mesopotamia. Sí, en el mundo de Sumeria, de los acadios, etcétera. Ese mundo que era un mundo fértil y es un mundo del paraíso original. Pues bien, hace una revolución en su tiempo
y tiene una confrontación en su época por la corrupción ya que tiene del mundo de su época. ¿Sí? Hay una crisis moral en la que se vive y él decide exiliarse, decide irse con un grupo de grandes amigos y llegan a Egipto. Y frente al Nilo alaban al Creador y allí se convierte además de profeta y místico y filósofo en gobernante. Hay algo importante en esto. Es el creador y el maestro de la Gran Pirámide. El arquitecto, es decir, la Gran Pirámide, que es un libro en piedra que la humanidad está tratando de escudriñar, él es el autor de ese libro. La pirámide de Egipto. La gran pirámide que hoy se llama la pirámide de Keops, que ya se sabe que no es ninguna tumba como tal, por lo menos de un faraón, sino que es una construcción mucho más antigua que cada vez sorprende a la humanidad, pues porque está dirigida a las estrellas, porque la arqueoastronomía nos ha dicho que es una construcción que sigue teniendo demasiados enigmas. Entonces, claro, el tema de Enoc nos lleva por un escenario complejo y es que es profeta, mensajero, filósofo, místico, alquimista, astrónomo, astrólogo, es decir, es todo. Y fuera de eso, pues es el primero que viaja a los cielos, conocido. O sea, sus padres anteriores, como el caso de Adán, además era famoso porque era el intérprete de los libros antiguos de su padre Adán y Set, unos maestros anteriores de la humanidad que tienen libros, que a propósito, la humanidad todavía no ha descubierto los libros de Adán ni de Set. Hay algunas cosas dispersas. Entonces, claro, lo que mejor tenemos de referencia del mundo antidiluviano es Enoc. Y ese libro de Enoc, pues obvio, habla de temas complejos, por ejemplo, porque habla parábolas de sueños, habla de sus viajes por los universos, habla de temas astronómicos, porque es el primero que establece un calendario astronómico solar de 364 días con 30 meses, etcétera. Es decir, era un personaje, por ejemplo, que estableció unas reglas increíbles. Él enseñaba y predicaba de los 7 días de la semana, 3 días lo dedicaba a enseñar y a gobernar, a dirigir, porque además era gobernante también, era un gobernante. Y los 4 días restantes a orar y a meditar. Ya de por sí eso ya es una disciplina espiritual. Bueno, ¿y por qué es importante Enoc? Porque Enoc es el personaje que se le aparece a muchos místicos y maestros espirituales a través de la historia. Es decir, a enseñar los misterios del cosmos. Y a eso se debe, por ejemplo, que lo relacionemos con otro profeta. Es el mismo Elías, que se sabe que no tenía padre, Elías. Entonces, claro, relacionar a un hombre que vivió hace 10.000 años con Elías, que vivió 8 siglos antes de Jesús, ya de por sí es un rompedero de cabeza para la mística, ¿sí? Entonces, es un personaje que siempre ha estado en todas las tradiciones de una u otra manera manifiesto, y para completar no murió. Entonces, hace que sea extraordinario porque no hay nadie en la historia humana como él, cercano, que conozcamos de esas dimensiones. Yarley, ¿qué más podemos complementar? Porque esto es un abrebocas. Vamos a hablar de muchas cosas en este programa. Estamos primero estableciendo qué es el libro de Enoc, pero el contenido, que es lo que vamos a hablar después de comerciales en un ratico, es para mí lo más sorprendente, porque nos habla de ese mundo que existió antes del diluvio según estas tradiciones, de cómo eran los seres que lo habitaban, que era un mundo diferente completamente a este. ¿Qué hablar más de qué es el libro de Enoc? El libro de Enoc es un libro que nos aclara un pasaje que está oscuro en la Biblia. En la Biblia hay lo que se llaman pasajes oscuros, o digamos, no es porque sean malos, sino porque no se entiende muy bien lo que pasa ahí. Y hay 1 o 2 versículos de la Biblia que nos están hablando de los hijos de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, que estos tienen hijos que se reproducen y nacen unos gigantes que poblan la tierra, pero no nos dan muchos más detalles. El libro de Enoc nos cuenta todos esos detalles, pero lo más impresionante que a mí me parece de Enoc lo encuentra uno en el libro del Zohar, que es Cábala judía, donde dice que Enoc se vuelve Metatrón, Enoc se vuelve ángel, ¿no? Y uno de los ángeles pues más reconocidos en toda esta mística judía. Entonces Enoc es un personaje muy muy interesante que nos está desvelando un misterio muy grande de algo que pasó, pero además tiene una vida muy importante porque es el que va entre Dios y los hombres, y además los ángeles caídos, llevando una serie de mensajes, siendo escribiente, orando por los ángeles caídos. O sea, es un personaje impresionante. Creo que no hay otro como ese, en toda esta mística del libro, de las religiones del libro. Imán, le voy a hacer una pregunta. Nunca le he hecho estas preguntas a usted. En este programa le voy a hacer preguntas que nunca le había dicho. Y es que muchas personas usan el libro de Enoc o el contenido del libro de Enoc para hablar del fenómeno ovni. ¿Por qué? Bueno, porque es el primer libro
que hace visible el fenómeno astronómico. Es decir, venimos del cosmos, venimos de las estrellas, ¿sí? Entonces, claro, porque tenemos la idea que hay un mito de la caída y de un Adán que vino del cielo en otro lugar y se dio una caída por un problema de un pecado original o de una prohibición en el paraíso. Pero con Noé, con Enoc o Idris o Hermes, como se quiera llamar en diferentes culturas, estamos frente a un fenómeno único. Es el primero que manifiesta abiertamente que hubo seres que vinieron de otras constelaciones. Por ejemplo, se sabe, que uno de ellos, de estos vigilantes, se llamaba Azazel, venían curiosamente, y Samyasa, Samyasa venía de Orión, de un sitio de la constelación de Orión. Y resulta que la constelación de Orión es una constelación muy importante para todas las civilizaciones. Eso quiere decir que venía de algún sistema planetario, de una de las estrellas, y que estos seres realmente tenían dimensiones o angelicales o casi angelicales, o estaban pasando un grado de prueba que los mandaron a un mundo como la Tierra para decirles vayan como vigilantes y ayuden, pero tienen unos límites. Y un grupo de ellos decidió que no. Algunos dicen que eran 200, ¿sí? Pero otras tradiciones dicen que podían ser 2 millones. E hicieron un pacto en el Monte Hermón. El Monte Hermón es un monte muy importante para la tradición cristiana, judía y musulmana, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque allí hicieron un pacto de Samyasa con todos, su grupo de gente, Azazel, con Azazel con todos, de unirse con mujeres, cuando eso estaba prohibido. Había unas reglas. ¿Y por qué es importante este lugar? Porque se han encontrado vestigios, hay algo interesante, alrededor del Monte Hermón se han encontrado cosas interesantes. Hay antiguos templos a Zeus, a Helios, a Baal, hay antiguos templos dedicados, por ejemplo, a Astarte, la diosa madre, que es así como la María, la Isis del mundo egipcio. Entonces, claro, ese lugar sigue siendo confluencia cerca a lo que es Líbano, Israel o Palestina, Siria, etcétera, la Mesopotamia, todo ese mundo del monoteísmo. Entonces llegan a un vórtice especial de la humanidad que es controversial hoy, ¿sí? Y además cerca de ese lugar está Armegido, donde se va a dar el Armagedón, una batalla del fin de los tiempos. Entonces, claro, cuando uno mira, uno dice, esta batalla que se dio... A ver, ¿qué es lo que uno entiende de esto? Lo que plantea Enoc es que antes de llegar a la Tierra serían unas batallas celestiales, unas batallas entre seres superiores, superángeles como Miguel, Gabriel y Rafael. Había otros seres con estructura un poco más baja, pero de mucha sabiduría, como el caso de estos ángeles que después van a tomar una posición diferente, o por lo menos con el aspecto de ángeles. Hay uno de ellos, hay una historia interesante que se narra en el mundo islámico para entender mucho este fenómeno, la importancia de Noé, de Enoc, que es lo enótico, que es el fenómeno concreto, y que la narra el mundo musulmán, porque no sabe exactamente hacia Azazel, que es uno de ellos, de esos ángeles poderosos, se va a convertir en el futuro en lo que puede ser Iblis o el diablo, uno de ellos. La pregunta es si realmente para las tradiciones espirituales Azazel o el diablo era un ángel o era otro ser distinto a un ángel. Uno de los tíos del profeta Mahoma se llamaba Ibn Abbas, ¿sí? Decía que antes de que existiera la humanidad hubo una gran batalla en el universo, en los cielos, entre los ángeles y los jinnes, seres de fuego, o sea, genios. Y en esas batallas los ángeles tomaron presos a algunos niños, ¿sí? De estos niños, y los educaron. Uno de ellos fue Azazel, que si bien es cierto, se educó y tenía la sabiduría de ángeles, no era un ángel, sino era un jinn, un gnomo, un duende, algo así, pero muy poderoso y muy sabio. A eso se debe la discusión, por ejemplo, que hay de la diferencia que plantea, por ejemplo, el mundo musulmán con el mundo cristiano, de que Iblis o el diablo no era un ángel, sino era un jinn. Que tenía el conocimiento y la luz de los ángeles era otra cosa, pero es una explicación interesante. Pero ¿qué es lo que plantea? No, que hay una guerra anterior en el mundo que se reflejó después en la tierra, porque van a tomar partido estos ángeles, algunos van a decir, vamos a unirnos con las mujeres y vamos a gobernar esto y a formar una nueva como especie de mestizaje con estos gigantes. Y eso va a transformar la historia humana, que va a llevar a los profetas a actuar, como Noé y el diluvio, a decir, ¿cómo le ponemos fin a esto, a esta opresión y a esto que se salió de control? O sea, tomaron el control de la tierra, un grupo, ¿sí? De este mestizaje que se dio entre estos ángeles, estos seres que venían de las estrellas, y los seres humanos. Y claro, eso nos plantea un debate no planteado antes en la Biblia abiertamente, que no está en el Génesis, ¿sí? Y la guerra cósmica. Y ahí yo quería preguntarle dos cosas, ya que estamos dando contexto primero de qué es el libro de Enoc.
Yarley, primero, el libro de Enoc nos habla del mundo antidiluviano, ese mundo que hubo antes del diluvio, donde habían muchas criaturas. Nuevamente hago la misma pregunta que le hice a Limán. ¿Por qué mucha gente que cree en el fenómeno ovni lo relaciona con el tema ovni extraterrestre? Uno. Dos, el libro de Enoc también ha sido visto como algo no deseable para muchas de estas tradiciones religiosas. No sé, lo han sacado de los cánones de la Biblia, lo han sacado los protestantes, algunos piensan que no debería estar por ahí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí habla mucho del fenómeno ovni, sobre todo porque es muy descriptivo. Cuando uno está viendo el libro de Enoc y ve que, por ejemplo, él viaja con los ángeles, ¿sí? Y él ve la tierra, lo que está pasando desde arriba. Y también cuando uno empieza a ver las descripciones de lo que está pasando con estos ángeles, o sea, ellos eran vigilantes, y eso quiere decir que estaban viendo la tierra desde algún lugar, estaban viendo la humanidad desde algún lugar. Esto ya se pone denso ahí. Imagínense que también dice que digamos que Miguel se entera de lo que está pasando por el clamor de la gente que le empieza a subir, y parece que va a otro lugar a hablar con el Eterno, con la divinidad, a contarle lo que está pasando antes de que decidan hacer todo el tema del diluvio. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿dónde están esos cielos? ¿Dónde están esos lugares? ¿Dónde están estas criaturas? En la tierra definitivamente, según la descripción, no es. Entonces, ¿dónde es? Claro, eso ya nos empieza a hablar muy fuerte de un fenómeno ovni, las descripciones de ese libro. O sea, parece que Enoc fuera a otro lugar, un lugar como más, no solamente más idílico, no más idílico, sino más avanzado, más tecnológico. En la misma descripción uno lo puede como entrever, porque eso tiene también la escritura oriental, que es muy rica, ¿no? En esas descripciones, en esos detalles. Entonces, claramente uno sí podría pensar en un fenómeno ovni, y contrario a lo que la gente piensa. Bueno, lo que pasa es que un día hablaremos de cómo fue que se escogieron los libros de la Biblia, que fue una vaina pues tremenda que duró varios siglos, pero cuando, por ejemplo, uno lee el Evangelio de Pedro, o uno lee el Evangelio de Pedro, perdón, no la Epístola de Pedro, y por ejemplo la carta de Judas, uno se da cuenta que ellos sí tenían muy presente ese libro de Enoc, porque ellos hablan de un pasaje que está en el libro de Enoc donde dice que los ángeles están en prisiones eternas hasta el día del juicio. Pero usted se va a leer toda la Biblia y usted no va a encontrar eso. Ángeles en prisiones eternas, eso nunca se encuentra. ¿Dónde se encuentra? En el libro de Enoc. Ellos fueron encerrados, estos ángeles que fueron desobedientes, y puestos en las profundidades por un desierto que queda en el Líbano. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia Pedro, a eso es lo que está haciendo referencia Judas cuando están hablando de estos ángeles en prisiones eternas. Entonces parece que los primeros cristianos sí tenían muy presente este libro. De hecho, pues no en vano está también en la tradición judía, no de pronto en la Midrash, no de pronto en la Torá, pero sí en la tradición oral está claramente ese libro, y que se retoma cuando se encuentran estos escritos del Mar Muerto. Bueno, ya vamos a ver un poco de los escritos del Mar Muerto, pero después de estos comerciales vamos a hablar exactamente de los vigilantes. ¿Qué son los vigilantes? Y bueno, les dejo este libro que es nuestro, se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Lo encuentran en cualquier librería del país. Y les quería dar una noticia. Si quisieran ir ustedes a esa pirámide construida por Enoc o diseñada por Enoc, según muchas tradiciones, Hermes Trismegisto y demás, vamos a empezar a hacer viajes. Conmigo podemos ir hasta Egipto. Tienen que buscar mis redes, @cruzescribiente. Ahí encuentran ustedes dentro de poco toda la información para que vayamos juntos a todos estos lugares, a viajar por Egipto conmigo. Se les quiere, ya volvemos después de esos comerciales, bebesaurios. Continuamos en Más Allá en esta noche, en la que hablamos del libro de Enoc, de los misterios del libro de Enoc. Dentro de los miles de manuscritos que se han encontrado, miles no, de los cientos de manuscritos que se han encontrado en Qumran, por allá en Israel, entre cuevas antiguas, que se llaman los manuscritos del Mar Muerto, algunos de ellos hacen referencia a Enoc. Quiero que vean esta imagen que van a ver a continuación. No son propiamente el libro de Enoc, pero sí hacen referencia de algunos aspectos que nos llevan a pensar que los primeros cristianos tomaban muy en serio estos textos. No es el libro de Enoc, sino que son referencias que nos vinculan de alguna manera. Así se ven las antiguas escrituras, conservadas gracias al clima. Y bueno, quiero preguntarle a Yarley un poco, estábamos hablando de esto,
Y de estos Nefilim, y lo que yo decía afuera de cámara, a mucha gente le enseñaron, no, es que el diluvio se dio, y en muchas tradiciones porque la humanidad se había degenerado, se la pasaban en orgías, se pasaban idolatrías, eran pueblos que estaban completamente mal, y por eso Dios decidió barrer la tierra. Pero Enoc nos muestra otra cosa. Realmente lo que pasó es que unos seres que no eran humanos vinieron de algún otro lado, de las estrellas, del cosmos, llegaron a la Tierra, esto es muy ovni, llegaron a la Tierra estos seres intradimensionales, extradimensionales, extraterrestres, no sé, angelicales tal vez, se mezclaron con los humanos y de repente los creadores o el creador, mejor, el creador dijo, esto es inaguantable, esto se nos volvió una mezcla terrible y estos que nacieron, que yo no los creé, sino entre ellos se cruzaron y se crearon, que no es voluntad de Dios en parte, o el del creador, que se volvieron unos monstruos y están tragándose todo y esos son los Nefilim. Es más o menos así, o sea, por eso es que viene el diluvio en parte. Claro, esa es la principal causa, o sea, también llega todo este conocimiento a los seres humanos y los seres humanos se vuelven un desastre, pero al final no pueden tampoco cumplir las exigencias de estos gigantes y estos ángeles que le enseñan, pues uno puede inferir a los seres humanos todo esto pues para hacerlos esclavos, ¿no? Para ser como ellos dioses de este mundo, pero al final todo se sale absolutamente de control y es muy impresionante después la maldición de Dios tanto sobre los ángeles caídos como sobre su estirpe, porque esta es una parte muy interesante y es Enoc entre esos dos mundos, porque él habla también con los ángeles. Ellos, como había dicho el imán al inicio, en el Monte Hermón, ellos dicen, vamos a hacer todos un pacto. Y dicen un pacto anatema. Un pacto anatema, la palabra anatema significa maldición, maldito. Entonces, si todos no cumplimos, el que no cumpla es maldito. Al final, pues al cumplir todos fueron malditos porque ellos piensan que Dios los va a perdonar. Hay un punto que hay una imagen muy bonita en ese libro que ellos están como en un lugar y están llorando, están lamentándose porque no pueden comunicarse ya nunca más con la divinidad. Entonces, este Enoc, que es escribiente como Esteban, como Cruz escribiente, empieza a tomar nota de eso, de esa oración, y tiene una conversación Enoc, el humano, con Dios, o sea, ya no los ángeles con Dios, sino Enoc con Dios, y Dios le dice, mire, voy a eliminar a toda esa estirpe, es decir, a todos los Nefilim, no va a quedar nada de lo que estos ángeles hicieron, y a ellos no los voy a perdonar nunca, ni en el final de los tiempos, y es lo más, y hay unas profecías, y es muy apocalíptico, uno podría leer Daniel, que se escribió posteriormente, podría leer Apocalipsis, y se da cuenta que hay mucho de esas figuras del libro de Enoc, entonces es muy impresionante todo lo que pasa, y la decisión tan tajante de Dios de al final perdonar a Noé, digamos, y su familia para que repoble la tierra, pero no perdonar a toda la humanidad que se corrompe y a estos híbridos ni a los ángeles. Al final ser como muy tajante con esa condena. Imán, hay una cosa que usted nos ha dicho varias veces y que otras personas han dicho, otros sabios, otros teólogos, y es que pareciera que algunos de estos Nefilim sobreviven también al diluvio. Y por eso se habla de que los cananeos, no sé si estoy equivocado, eran descendientes en cierto grado, no puros, pero de los Nefilim. E incluso se habla de Sansón como algo Nefilim y que había Nefilim que habían sobrevivido. Sí, es que hay que recordar que el Dios que plantea Enoc está muy claro en sus orígenes, es el Dios de la misericordia y la compasión. Y es evidente que hasta el día del juicio final el ser humano tiene el derecho a cambiar. Y muchos de ellos pues se convirtieron. De hecho, se vuelven los seguidores de Enoc, se vuelven seguidores de Noé, pero quien tiene la prelación ya no son ellos. Es un camino profético de grandes maestros de la humanidad, que inician en la humanidad en misterios. Por eso esa descripción que hacen de seres venidos más, estos vigilantes que vienen más de la zona de Orión, que siempre ha sido un misterio para todas las culturas. Curiosamente, los otros grandes maestros espirituales vienen es de otra dimensión del cosmos, que es las Pléyades. Los pleyadianos. Digamos. Claro, exactamente. Por eso aquí vamos a hablar de un tema muy complejo. Por eso en muchas tradiciones espirituales aparece el fenómeno de las Pléyades. Uno lo encuentra hasta en la historia de Yurupari, en la selva amazónica. Un profeta que nace de una mujer que viene de esta zona de las Pléyades. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque el tema cósmico toma dimensiones importantes. Ya quienes actúan directamente para ayudar a reformar la humanidad son los superángeles como Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, con grandes profetas de Dios. Y lo que hace Enoc
es manifestarse en diferentes épocas de la historia con diferentes nombres. Por eso es un personaje que como que no tiene rostro, tiene muchos nombres y tiene una vida eterna que se manifiesta y explica lo que está oculto. Y hay una cosa importante que tiene el libro de Enoc que lo hace trascendental. Habla de cosas, por ejemplo, del verdadero nombre de Dios, que es un misterio y solo Él lo conoce. Y quien tiene acceso a los misterios de los nombres de Dios, pues puede ascender espiritualmente, perfeccionarse espiritualmente. Y habla de otros temas complejos, el árbol de la vida. Un árbol que nace, que está en todas las culturas y civilizaciones, que nace en el centro del paraíso, se eleva hasta los cielos, sus raíces están profundos en los mundos inferiores y sus ramas se extienden por todo el universo y sus frutos alimentan a todos los seres de la tierra y curan todas las enfermedades. Es decir, la búsqueda de la inmortalidad, de la superación, el árbol de la vida, que está en todas las civilizaciones. Y hay una cosa pues que sigue siendo espectacular, es la batalla del fin del mundo, que va a venir un Salvador a salvar la humanidad. Es el mismo Enoc en últimas. O sea, una manifestación, en últimas es una manifestación del mismo. ¿Sí? ¿Quién puede ser ese personaje? De hecho, el mundo de la India lo habla, es una manifestación de Vishnu. Y por eso vemos a Elías, por eso muchos místicos como Ibn Arabi, un famoso místico musulmán, dice de frente claramente, Enoc es Elías. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo así en diferentes historias de este personaje? A eso se debe que para la época de Jesús la gente estuviera esperando no a Jesús, sino a Elías. Y por eso dijo, no. Los judíos dijeron, no, estamos esperando a Elías. A Jesús no lo reconocemos porque no es el personaje. Dijeron que era Juan el Bautista. Pero bueno, eso para decir una cosa importante, que lo importante de todo esto es que nos conecta con los orígenes del cosmos, con los orígenes del universo, nos conecta con la lucha histórica, cosmológica que hay, y nos conecta con el fin del mundo, con el fin de la historia. Y bueno, ya viene el fin de este programa, pero nos queda el último bloque en donde vamos a hablar de algo muy interesante, que es qué pasó con Enoc al final y cuál es su conexión con otros profetas, porque lo que dicen muchos es que parece una abducción extraterrestre el final, los carros de fuego y no sé qué más. Vamos a hablar de eso, yo no conozco, ellos me van a enseñar. Les dejo este libro otra vez que tenemos acá, que es El libro negro de la brujería en Colombia. Lo tenemos aquí al frente porque es nuestro libro oficial, se lo regalo a Yarley García para que se lo lleve. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier librería del país. Si a usted le gusta este tema, escriba ya mismo en YouTube los audios de Cruz Escribiente. Los audios de Cruz Escribiente. Es como Más Allá, pero en podcast. Nos vemos después de comerciales, porque esto es Más Allá. Hay historias increíbles en los textos antiguos que parecen conectarse con el presente, con la actualidad, con muchos temas. Voy a mostrarles una imagen, tenemos muy pocos minutos ya, pero voy a mostrarles una imagen y quiero que el imán nos cuente qué es y después quiero que Yarley nos dé su percepción de qué fue lo que pasó al final con nuestro amigo Enoc. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen tan conocida en el mundo del misterio, Imán? Bueno, aquí lo que estamos mirando es una figura que le han identificado históricamente la mística tanto judía, musulmana como cristiana, y es el tema de Enoc con Elías. Entonces vemos aquí a los carros de fuego, en un carro de fuego, o sea, arrastrado por... O sea, las desapariciones más importantes de la historia de la humanidad en el arte y en toda la cultura son dos figuras curiosas. Enoc que se va a los cielos en carros de fuego y le entrega su manto a Eliseo, su discípulo. Y hay otra desaparición que es de película, que nosotros no hemos sabido valorar, porque no, es la desaparición de Bochica en el mundo Muisca, caminando por encima de un arco iris, porque al fin y al cabo Jesús desapareció entre nubes, pero esto es único, ¿sí? Estoy hablando en términos teológicos. Entonces lo que estamos mirando es una figura aquí que la reivindica como diciendo, aquí he regresado, un personaje que regresa a cada época, y esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que está diciendo yo volveré en diferentes épocas de la historia, que es lo que dice el mundo de la India con Vishnu, un hombre que se manifiesta en cada era para iniciar una nueva era de la humanidad. ¿Por qué es importante? Porque en todas las civilizaciones hay un hombre que desaparece, sea Kukulcán en el mundo maya, Quetzalcóatl en el mundo azteca, Yurupari en el mundo del Amazonas, en el caso de Aoyán de los persas, el Kilki de los hindúes, el Mahdi del Islam, el Salvador esperado que espera el judaísmo, etc. Es decir, hay una figura que es eterna, una especie como de imán eterno, figura eterna y que es salvadora y que tiene muchos nombres, ¿sí? Cientos de nombres, miles de nombres, como las madres también. Entonces, esto es lo que hace fantástica esta pintura y esta evocación de un superhombre que cubre
todas las eras y no tiene tiempo y actúa en todos los tiempos. Además, él aparece a los hombres en cualquier momento, es decir, sobre todo a los que están iniciando el camino espiritual. Bueno, Yarley, aquí hay una cosa interesante porque también se conecta con el profeta Elías y estas desapariciones, vuelvo a decirlo, nos conecta mucho con el fenómeno ovni porque desaparecen en el cielo en carros de fuego, ¿no? O sea, alucinante. Sí. Bueno, a Enoc se lo lleva a Dios, solo dice Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. De Elías sí hay esa pintura es Elías y Eliseo. Sí. Elías y el maestro, y Elías el maestro, Eliseo el discípulo. Vamos, tenemos otra. Por favor, pongamos la otra y seguimos. Y Elías dejándole la capa, o sea, dejándole como la unción, el legado profético a Eliseo, y Eliseo se va en un carro de fuego, claro, uno lo ve ahí, pero si usted le preguntaron, ¿qué es un carro de fuego? Uno podría decir, ¿un avión? ¿Un cohete? Claro, si uno fuera de los ¿qué antiguos, es un carro? Claro. Si usted hablara con uno de los si uno ve algo en el aire que es una esfera, uno dice es un ovni, pero porque eso lo tenemos en nuestra mente. Claro, exacto. Pero hace 2000 años, 3000 años, 4000 años en los desiertos, pues vean una cosa de fuego, pues lo más cercano era un carro de fuego, ¿no? Exacto, exactamente. Es como describe uno, imagínese el pobre Eliseo para desmayarse. O sea, ve una cosa, esta tecnología, yo no, pues creo, me imagino, porque cómo va a haber esta tecnología tan impresionante, va a decir un carro de fuego, pero ¿qué es un carro de fuego? Es que lo vio, no sé, titilar, lo vio resplandecer, como veríamos un cohete nosotros, también podríamos nosotros decir que es un carro de fuego, entonces eso es algo bien impresionante. Sin embargo, para mí Elías y Enoc no son la misma persona. Comparto la perspectiva de la cábala judía que Enoc es Metatrón y Elías es Elías, digamos un ser humano un gran profeta que se lo lleva a Dios, pero Elías, ojo, que hay una profecía muy interesante que está en Daniel, que uno la puede ver, y en el Apocalipsis también, dice que al final de los tiempos él va a ser uno de los testigos que va a venir que va a venir a la tierra y va a decir, bueno, yo soy Elías y es el que va a determinar un poco el final de este Armagedón y esta guerra final. Entonces él como que ya tiene su pedazo escrito dentro de la historia de ser uno de los testigos que va a venir a desencadenar esas profecías. Es que es todo eso. Es que es el único que tiene contacto con el mundo, es el hombre más cercano a Dios, es el escriba de Dios, eso ya lo hace fuera de serie. Es decir, tenía más sabiduría que los demás ángeles, o sea, que Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Lo que pasa es que a través de la historia, muchas de estas figuras angélicas han tomado forma humana en la historia. Por ejemplo, hay un caso paradigmático, ya que lo plantea Yarley, es el caso, por ejemplo, del ángel de la misericordia, que es el ángel Miguel. Para muchas tradiciones, incluyendo para muchos místicos cristianos, María es una manifestación del ángel Miguel. Recuerden que es el ángel de la misericordia que aplasta también al dragón, y María también aplasta al dragón, a los dos lo simbolizan con el mismo fenómeno. Obvio, estoy hablando de una figura que no es aceptada por el judaísmo, sino una figura mucho más universal, porque es más universal para musulmanes y para el mundo cristiano, que somos más de la mitad de la humanidad de la tierra. Pero lo que sí es cierto es que esta figura lo que la hace única en la historia humana, porque no hay ninguna figura parecida, y por eso tuvieron que sacarlo del canon bíblico, porque era tan superior a todos, ¿sí? Porque tenía la sabiduría universal. Además, en algunas tradiciones se dice que tenía como la tercera parte de la sabiduría divina, ¿sí? Entonces, como se manifestó en tantas culturas y conoce todos los fenómenos del cosmos, además es un testigo al final de los tiempos, ¿cierto? Porque conoce muchas, además porque hay otra cosa, es un maestro civilizador. Es el creador de la civilización egipcia, donde tú vas a ir. O sea, cuando uno ve la Gran Pirámide, lee sobre la Gran Pirámide, dice, y tantos misterios, es un libro. Por eso algunos dicen, y sostienen también otros sectores espirituales, dicen que en la Gran Pirámide no es la tumba del faraón Keops o Kefreno Miserino, sino quien está enterrado realmente en la Gran Pirámide puede ser Enoc o Set, ¿sí? Un personaje que está muy vinculado con el tema de Noé, con el tema de Adán, Noé y todos estos temas proféticos, porque es un gran maestro de la sabiduría, Set. Y hay que recordar una cosa importante, porque siempre hay que recordar qué es lo que estudiaba Enoc, cuáles eran sus libros que él estudiaba, y lo que él estudiaba eran los libros de su padre anterior, Adán, y de Set. Eran los máximos libros que había. Bueno, ya estamos terminando y quisiera preguntarle a Yarley. Yarley, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su conclusión
del libro de Enoch, que aquí nos podríamos quedar haciendo una serie Sí, completa, total. porque el libro de Enoch tiene profecías, Parábolas. profecías sin cumplir. Sin cumplir. O sea, Sí. ¿cuál es su conclusión sobre el libro de Enoch y dónde pueden buscarlo sus fans? Porque acá rato me escriben que ¿dónde puedo hablar con Yarley? Pueden hablar conmigo en @yayisanaliza en todas las redes. Como te decía, en una oportunidad para mí, este es un libro maravilloso porque es un libro que, aparte de toda esta gran historia, nos deja dos cosas claras y es la relación tan cercana y tan dual de Dios con los seres humanos, ¿sí? No perdono a los ángeles, a los humanos los perdono, pero en un juicio los destruyo a todos, salvo algún remanente muy pequeño. A mí ese libro me hace pensar mucho en la naturaleza de Dios, de cómo es ese Dios y me cuestiona mucho. También es un libro que nos habla de la capacidad del ser humano de entender todos los mundos y todos los misterios. Eso me parece algo muy impresionante y siento que la gente tiene como eso siempre, por eso programas como este son tan famosos y la gente los sigue tanto, porque siempre uno está lleno de dudas y preguntas, y leer ese libro, mire, léanselo. De verdad que creo que tiene que haber un audiolibro de Enoch. Escúchense ese libro, uno se queda muy, muy pensativo sobre eso, sobre un humano que se comunica directamente con Dios, es un escribiente, pide por los ángeles caídos, un humano pidiendo misericordia por el mundo espiritual. Son cosas que no están vistas en la Biblia. Esa historia, esa manera de concebirla, no la encuentra en ningún otro libro. Entonces, eso para mí es lo que hace maravilloso ese libro y lo que hace que la gente de verdad deba consultarlo y poderlo entender un poco. Pero estamos en deuda con un mundo, el mundo africano. Quienes reconocieron el libro de Enoch y lo incluyeron en su canon fueron la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y de Eritrea. Los coptos. Los coptos también. Y eso significa, por eso le hablan Enoch el etíope, porque ellos lo reconocieron históricamente. Entonces, es un cristianismo muy místico. A propósito, es que lo que pasa es que sin misticismo el cristianismo entra en crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que un próximo concilio debe reivindicarse con Enoch e incluirlo. Primero, eso es clave. O sea, desconocer a Enoch hoy sería un garrafal error filosófico, místico, político, astronómico, astrológico, es decir, de todo eso. Entonces, ese es un reto que tiene la Iglesia Católica, poner a Enoch donde debe estar. Imán, muchas gracias, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde lo pueden buscar usted, que también tiene cantidad de fans? Primero, en los excelentes programas que ha hecho Esteban Cruz, en Más Allá, otro gran periodista del español y que hace el español, y un querido amigo muy venido aquí, con Jesús Vallejo, y el periodista colombiano Alejandro. Hay excelentes programas que hemos hecho sobre los grandes maestros iniciados de la humanidad, bueno, etcétera. Bueno, pero realmente buscan Imam Julián Zapata en las redes sociales y van a encontrar muchas entrevistas y datos. Y tengo pues un Twitter que se llama Ilisiayun, que significa seguidor de Elías. A propósito, ese título es porque Elías y por Enoch. Vamos a hacer entonces un programa con ustedes también sobre Elías. Escriban ahí abajo los que quieran sobre Elías y ese extraño rapto, de los primeros raptos de la historia. De ahí salen las ideas del rapto también. Vamos a hablar de eso, pero en otra oportunidad, porque ya terminamos, señores. Muchas gracias por estar ahí. Se les quiere mucho. En 8 días volvemos aquí. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.